Estimados amigos, estimado público de la revista La Voz Ausente, tengan ustedes un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva edición. El día de hoy nos encontramos ya aquí en la librería Cultura Peruana. Estamos nuevamente en un programa más de Librería Puertas Abiertas. No se olviden que la librería está aquí en Girón José Galvez 124 en Miraflores, y pues aquí pueden encontrar toda la historiografía peruana, autores peruanos muy renombrados y autores nuevos también, acerca de lo que es la historia, la antropología y también la literatura y la poesía peruana. El día de hoy tenemos una conversación realmente interesantísima e importantísima y necesaria en estos tiempos de caos, un poco de histeria colectiva. El día de hoy nos visita el autor de este grandioso libro que tenemos aquí. No sé si ahí lo capta la cámara, nuestro camarógrafo me dice que sí lo capta. Él es Liter Liñán Morillo y el libro se titula Imperio de Sangre, un libro realmente interesante del cual vamos a conversar el día de hoy. Para ello le damos la bienvenida a nuestro programa a Liter. ¿Qué tal, Liter? Bienvenido. Muy bien, Ángel, muchas gracias por la invitación de estar en este espacio que difunde la cultura, la literatura, la poesía y sobre todo también, ¿no?, se dedica un tanto a retratar la historia de nuestro país. Agradecido por la oportunidad, ¿no? Así es. Así es, Liter. Bueno, te agradezco a ti en primer lugar por tomarte el tiempo de venir hasta acá a conversar con La Voz Ausente, acá en la librería. Y bueno, hablar sobre este libro que realmente yo lo he leído ya completamente. Gracias porque me lo diste anticipadamente para poder leerlo precisamente, para realizar esta entrevista. Y de verdad que me he quedado asombrado con la crudeza de los hechos que se narran en este libro. Pero antes quiero hacer un preámbulo, antes de hablar específicamente del libro, acerca de ti como autor. Tú me comentabas que eres profesor, trabajas obviamente en un colegio particular o público. Coméntame un poco acerca de tu vida profesional, de tu vida laboral. En realidad yo de formación soy filósofo, he Ok. estudiado filosofía en la Universidad Nacional Federico Villarreal, ya egresaba hace unos años y también durante todo este tiempo he cultivado otra de las pasiones que yo tengo, que es el ponerme enfrente de las nuevas generaciones, digámoslo así, para tratar de difundir un poco la cultura. Y en realidad yo la docencia preuniversitaria lo asumí en principio como un pasatiempo, pero luego esta pasión, ¿no?, de enseñar, de transmitir conocimientos fue ganando en mí, que ese espacio que yo consideré que tenían que ser 3, 5 meses ya prácticamente se han convertido en años, ¿no? Y quizás es también un poco seguido por el legado de mi padre. Mi papá es profesor de escuela pública y es una de las personas que a mí me incentivó mucho a la lectura. Yo provengo de un lugar bastante humilde, ¿no?, de la provincia de Siguas, en Ancash. Mi pueblito es El Porvenir. Un pueblito de muchas carencias económicas, pero grande en realidad en cariño. Y así como existían carencias quizás de otro tipo, materiales, pero lo que sí tengo que agradecer a la familia, a mi padre sobre todo, es que siempre hubo una biblioteca bastante interesante, bastante buena, y es ahí que nace este apego, ¿no?, por retratar todo. Ese es claro ejemplo de cuán importantes son los libros en la formación personal de una persona, valga la redundancia, en la educación de una persona, en el desarrollo educativo y de pensamiento de una persona. Los libros son fundamentales. El Porvenir es un pueblo de Ancash, ¿verdad? De Siguas, y que precisamente está retratado también en este libro, que aparece aquí, ambientado, contextualizado en hechos que sucedieron cuando tú eras niño. ¿Verdad? Y ya estamos entrando un poco acerca del libro. Les quiero comentar, amigos, Imperio de Sangre, y ustedes pueden ver en la portada y de repente ya pueden tener una idea. Narra sucesos, hechos, acontecimientos trágicos que sucedieron pues en la época del terrorismo en el Perú, en la década del 80, de los 90, hechos que derramaron sangre de vidas inocentes, de vidas no muy inocentes, y es todo una etapa convulsa que pasó en nuestro país y que Liter realmente ha sabido narrar aquí de una manera muy sencilla, muy fácil de entender, con palabras muy fluidas, pero con una crudeza realmente que asusta y hasta a veces como que te hace temblar cuando lees el libro. Liter, cuéntame sobre esas experiencias tuyas de niño allá en tu pueblo, en El Porvenir, y de cómo empezaste tú a conocer lo que significaba el terrorismo en el Perú. Claro, Ángel, mira, yo nazco en 1984, cuando ya toda esta efervescencia de la violencia, del terrorismo, llamados por otro violencia política, guerra interna y todo lo demás, ¿no es cierto? Ya estaba en efervescencia, ¿no?
Pero yo empiezo a conocer propiamente estos hechos a partir del año 91, fines de 91, cuando precisamente después de 15 días o casi un mes quizá mi papá se hacía pedir los periódicos de Lima, revistas de Lima, ¿no? La República, El Comercio, la revista Caretas, la revista Sí, Oiga, que existían en ese tiempo, entonces, y fui conociendo, ¿no? este tipo de circunstancias. Y uno de los hechos que en principio yo conocí fue la matanza de Barrios Altos, ¿no? Ocurrido en noviembre de 1991. Y fue ahí como por primera vez que yo pude entender lo que estaba ocurriendo. Anteriormente a eso, por la radio podíamos tener algunas informaciones, porque obviamente allá televisión no había. Entonces, siempre era común escuchar, ¿no? la violencia terrorista, de la voladura de torres, el asesinato de tantas personas, de militares, y también la reacción que tenía el gobierno, ¿no? El Estado en contra de esa violencia generada por Sendero. Pero dentro de mi etapa primera, digamos así, de vida, no comprendía muy bien eso. Para mí, terroristas eran, pues, no sé, personas que trataban de infundir de repente una idea para llegar al poder y todo eso, ¿no? Que yo era muy curioso y mi papá de una manera muy didáctica a veces trataba de explicarme en términos sencillos. Pero a partir de 1991, con la matanza de Barrios Altos, yo empiezo a comprender otro tipo de frase que se implantó ya en los años posteriores para mí, que era el terrorismo de Estado también. Es decir, no, teníamos el terrorismo de Sendero Luminoso, pero por el otro lado también teníamos el terrorismo de Estado, que era la represión que empleaba el gobierno en contra de las huestes senderistas, no solamente en esta época del gobierno de Fujimori, ¿no? Donde ocurren los hechos de Barrios Altos, sino también anterior a eso en el gobierno de Alan García y en el gobierno de Belaúnde también, ¿no? Mucho se ha hablado precisamente de este tema y la Comisión de la Verdad misma lo dice, ¿no? Y de que hubieron también actos, crímenes, violación de derechos humanos por parte de los militares que fueron a enfrentar a los subversivos, pero que de repente no se hizo de la manera más inteligente posible, ¿no? Inclusive, por ejemplo, se comparaba de que la captura de Abimael no se hizo en un solo disparo. O sea, se usó la inteligencia, mientras que previo a eso, cuando el Estado, el gobierno, las Fuerzas Armadas no estaban preparadas, no estaban listas, no se esperaban lo que apareció en ese momento, ¿no? Hubo matanzas horribles. Háblame un poco acerca de algunas de ellas que hablas acá en el libro, ¿no? De, por ejemplo, el pueblo de Putis, ¿verdad? En el que a los propios comuneros se les hace cavar engañándoles que iban a hacer una piscina y en realidad estaban cavando su propia tumba. Es algo realmente, pero desastroso. Sí. Mira, con lo que tú mencionabas, por ejemplo, en principio, esto de la cuestión del terrorismo de Estado y cómo los militares lamentablemente también tuvieron que caer en este tipo de vejámenes, digamos así, llamados violaciones a los derechos humanos, es porque en realidad no hubo una política coherente con respecto a eso, ¿no? No nos olvidemos que Sendero Luminoso aparece en el 80, ¿no? Con la quema de ánforas en el pueblito de Chuschi, y Belaúnde en realidad no lo tomó en consideración, ¿no? Pensó que eran avigeos, pensó que eran simplemente o estudiantes bullangueros que siempre hacían esas marchas, esas protestas, y pensaba que ahí terminaba el asunto, ¿no? No los tomaron en serio. No los tomaron en serio, ¿no? Envió la policía y pensó que la policía podía reprimir. Y sin embargo la explosión, ¿no? de este grupo que ya en realidad se había preparado desde los años 70 no pudo frenarse, ¿no? Con el accionar de la policía. Tanto así que a finales de 1982 envía el ejército. No solamente el ejército, sino también a contingentes de la Marina. Y es ahí donde precisamente incurren en el error. Porque, o sea, ¿qué tenía que hacer un marino, ¿no? Un hombre preparado para la lucha en el mar, en los Andes, ¿no? Prácticamente en la Puna? Y otra no conocía cosa, absolutamente y nada si del nosotros terreno. tenemos en consideración, pues, no, los marinos naturalmente, pues, estaban en un ambiente inhóspito, absolutamente fuera del contexto en el cual ellos normalmente desarrollan sus actividades. Fuera de su hábitat. Fuera de su hábitat, naturalmente, ¿no? Y otra de las cosas, inclusive a soldados que enviaban de acá de la capital, pues no sabían cómo interactuar con la población, porque no nos olvidemos que este tipo de acontecimientos no solamente se llevaban en la capital, en Huamanga, ¿no? En Ayacucho, sino también en pueblitos muy alejados de la capital, donde naturalmente también las personas
no eran o no hablaban español, eran quechua hablantes, ¿no? Ese es un punto muy interesante, muy importante. ¿Cómo iba a ser posible, ¿no? de tratar de controlar este tipo de circunstancias o de entrar, digamos, en una lucha, en una lucha coherente con respecto a poder reprimir a Sendero, si no había esa comunicación, ¿no? con la ciudadanía? Y otra de las cosas es que estas personas o los militares no estaban entrenados para este tipo de cosas, ¿no? Es por eso que cuando van, y otra de las desventajas que se encuentran es que Sendero era un enemigo invisible, ¿no? Sendero fácilmente, sus integrantes podían camuflarse, ¿no? entre la población inocente, digamos así, ajena a estos hechos, y no pasaba nada, ¿no? Es por eso que, para terminar la idea, es por eso que los militares incurren en este tipo de cosas y terminan matando a poblaciones enteras. ¿Por qué? Porque no sabían exactamente quién era el terrorista, ¿no? Y la política militar de esos tiempos era, pues no, bueno, ¿no? Capturemos a todos, ¿no? Y si tenemos que matar a una población entera, pues lo tenemos que hacer, porque de 100 que capturemos, por lo menos mataremos a uno, ¿no? Y es por eso que se termina matando, como tú mencionabas en Putis, por ejemplo, con engaños, ¿no? Porque la población había huido prácticamente a los cerros, los hacen regresar con engaños, que los iban a proteger, ¿no? Que el ejército los iba a proteger. Y cuando finalmente son convencidos estos pobladores de Putis y de otras comunidades cercanas más, retornan al pueblo, al pueblo que habían abandonado previamente, los militares con engaños los hacen cavar, ¿no? Una inmensa poza, que supuestamente porque ahí iban a criar truchas, ¿no? Eso se iba a convertir en una Piscigranja. Hace un momento dije piscina, me equivoqué, claro, disculpen, piscigranja. construir una piscigranja, y cuando ya estaba listo esta fosa, digamos así, que posteriormente convertía, pues no, los ametrallaron a todos y terminaron ahí enterrados, ¿no? Murieron aproximadamente 137 personas, ¿no? En cuestión de segundos, ¿no? Perfecto, líder, esto que narra realmente es trágico, pero pasó. Hay mucha gente que esto lo desconoce y precisamente muchos estudiantes jóvenes de hoy en día que desconoce. Ahora, esto que hizo el ejército también, por supuesto, lo hizo Sendero Luminoso, ¿no? Acá no quisiéramos, por favor, que malinterpreten la situación, que hay una subjetividad, contrario, ¿no? Hubo delitos de lesa humanidad, crímenes de ambos bandos. Y precisamente de eso vamos a continuar hablando. Líder, vamos a hacer una pequeña pausa. Y aparte que tú me has dicho que eres filósofo, entonces me gustaría conversar de punto de vista filosófico, ¿cómo se definiría a un grupo de personas que cometen crímenes atroces, ¿no? De este tipo, como lo que hemos visto acá en el libro Imperio de Sangre? Así que vamos a un pequeño corte y volvemos. Muy bien, estimado público de la revista La Voz Ausente, ya estamos de vuelta, estamos conversando con el escritor Líter Liñán Morillo. Estamos aquí en este programa que se llama Librería Puertas Abiertas, aquí en la Librería Cultura Peruana, aquí en el distrito de Miraflores. Y estamos hablando del libro Imperio de Sangre, un libro que relata sucesos trágicos que pasaron en nuestra historia en la década de los 80 y los 90 a causa de lo que significó el terrorismo en el Perú. Líter, Sendero Luminoso nace como un partido comunista, ¿no? Una ideología comunista, maoísta, marxista y etcétera, etcétera, y todo el tema del pensamiento Gonzalo, etcétera. Y hablar de esos temas en nuestro país es un poco delicado y complejo. Eh, Sin embargo, se ha estereotipado el comunismo como una ideología política en el Perú, porque el ser comunista ya es ser terrorista, ¿verdad? Y mucho el fujimorismo ha aportado en esto de manera muy mala, muy bruta. Eh, Tú, desde el punto de vista filosófico, ¿cuál es la evaluación que haces de este grupo terrorista? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un grupo político, ideológico, o solamente son pues gente que no tenían en la cabeza más ideas que matar y causar terror? Claro, a ver, lo que pasa es que Sendero Luminoso sí, pues no, definitivamente nace como una agrupación de ideología marxista, ¿no es cierto? Siguiendo los lineamientos del comunismo, ¿no? De la vieja ideología de Marx y de Engels, ¿no es cierto? Y pasa posteriormente recogiendo también, ¿no? Parte de lo que es la ideología de Lenin, ¿no? Por eso es lo que Abimael Guzmán retrata en su llamado Pensamiento Gonzalo, ¿no? Que Sendero Luminoso es una agrupación marxista, leninista, maoísta, ¿no? Y luego deriva eso el Pensamiento Gonzalo, ¿no? O sea, él va recogiendo de todos la forma de pensar
ese matiz ideológico, y él ya, ¿no es cierto?, termina convirtiéndose supuestamente, él ya tenía que encumbrar el comunismo, ¿no? Él, es por eso que él se hace llamar la cuarta espada, ¿no?, del comunismo a nivel mundial, ¿no? Una de las espadas era, no, definitivamente Marx, el otro Lenin, el otro Mao, y él era la cuarta espada, ¿no es cierto? Sí, bueno, desde un punto de vista filosófico, Ángel, ya mucho se ha dicho también de este tema, es que en realidad a nivel de la ideología filosófica de Sendero Luminoso, pues lamentablemente hubo una distorsión total, ¿no es cierto? Porque Sendero Luminoso al fin y al cabo no se convirtió en una agrupación que tenga una ideología común, digamos así, para toda la sociedad, sino que simplemente fue una forma de ideología que trató de incubar en un círculo cerrado. No es por eso que no hubo una forma, digamos, de diseminar esa ideología. Ahora, es distinto obviamente a los hechos de terror que encumbraron, ¿no es cierto? Obviamente el terror es mucho más propenso a propagarse en toda la sociedad por el impacto que genera. Pero sin embargo la ideología del Sendero hasta ahora no ha sido digamos, o sea, no ha sido captada en su sentido filosófico, quizá, ¿no es cierto? Porque tú no encuentras debates filosóficos acerca de la ideología de Sendero. No hay una doctrina No que la hay una sustente. doctrina que la sustente, ¿no? El pensamiento Gonzalo en realidad, pues, ¿no? Simplemente es una síntesis de lo que los anteriores o las figuras comunistas a nivel mundial trataron de hacer. Él simplemente trató de recolectar y por ahí tratar de poner algún tipo de acotación, pero sin mayor relevancia. Inclusive Abimael Guzmán sacó un libro, ¿no?, que algunos de sus seguidores esperaban pues con ansias, porque consideraban que iba a estar el pensamiento puro y duro de Guzmán. Pero ¿con qué se encontraron? Se encontraron simplemente con una defensa, o él, ¿no?, asumiendo su defensa de los juicios y los cargos que le imputaron por una vez ya encarcelado. Entonces, ahí ya nosotros podemos darnos cuenta que en realidad la ideología de Sendero y de Abimael Guzmán propiamente dicha, pues no tenía, digamos, mayor peso ideológico o filosófico en cuanto a su doctrina, ¿no? Ahora, Liter, dentro del libro también se narran otros sucesos o crímenes cometidos por los propios senderistas, ¿verdad? Que en su mayoría, pues obviamente son de repente los más horripilantes, como por ejemplo sacarle los ojos a los comuneros, a los campesinos. Háblame un poco sobre este tema, sobre estos crímenes cometidos por esta gente, ¿no? Claro. A ver, uno de los crímenes de Sendero, de repente, o sea, más sonados es la matanza de Lucanamarca, ¿no? Ocurrido en abril de 1983. Que esto ocurre a raíz de que, mira, si bien es cierto, la masa de Sendero, lo que ellos conocían como la masa, ¿no es cierto?, el pueblo y ese ejército que recolectaron, estaba formado por grandes cantidades de campesinos que se plegaron a su discurso, pero también había otra parte que los empezó a rechazar. Y eso ocurrió apenas un par de años cuando empezó toda esta explosión de muerte. Y una demostración de eso es que para 1983 más o menos, ya algunas comunidades empezaban a rechazar el ingreso de Sendero a sus lugares, ¿no es cierto? Y una de esas circunstancias pasó con Lucanamarca. En Lucanamarca habían instalado los senderistas aquello que conocían como las escuelas populares. Las escuelas populares para Sendero eran, ¿no?, centros de adoctrinamiento, en donde, por ejemplo, a los niños les enseñaban pues canciones comunistas, ¿no?, los himnos al presidente Gonzalo. A los adolescentes les enseñaban pues, por ejemplo, cómo fabricar una bomba casera, cómo fabricar un queso ruso, o cómo preparar emboscadas, ¿no?, a la reacción, ¿no?, que ellos llamaban a los militares. Y a la gente mayor también se les instruía en este tipo de cosas, o sea, de cómo crear, digamos, ataques que generen el mayor impacto posible. Y cuando en Lucanamarca empiezan a ocurrir este tipo de circunstancias, este adoctrinamiento en principio no fue mal tomado, pero donde empiezan ya las reacciones negativas en contra de Sendero es cuando, por ejemplo, Sendero empieza a quitar a los que más tienen
para entregárselo, ¿no es cierto?, a la población que menos recursos tenían. Y en ese sentido, Abimael trataba de hacer un paralelo con lo que había hecho Mao en China, ¿no? Y aplicar el comunismo claro, en su esencia más en su más pura, esencia ¿no? más, claro. Lo que pasa es que Mao, por ejemplo, en China quitaba, digamos, extensiones de territorio, pues no, a personas que poseían muchísimas tierras, y él los llamaba los shenshis, ¿no? Eran los shenshis malditos. ¿Y quiénes eran pues para Abimael sus shenshis malditos acá en el Perú? Era un campesino que quizás pues no tenía 10 vacas, o un campesino que tenía 3 o 5 chacras. Entonces no empezaban a quitar a esos campesinos que más tenían para entregárselo a quien tenía una vaca, porque dentro de la ideología de Sendero, ¿no?, tenía que haber la igualdad, ¿no es cierto?, entre todos, ¿no? La equidad. Es por eso que sufren este revés, ¿no?, para sus intereses, y los terminan por, digamos, o sea, por contradecir en cuanto a sus planes. Y Abimael pues toma una decisión muy drástica, ¿no?, con Lucanamarca. Él consideraba que la población pues no tenía por qué reaccionar mal ante sus mandatos, ¿no?, ante sus designios. Y en ese sentido él había dejado un encargado en Lucanamarca, perdón, que era el señor Olegario Curitomay, ¿no es cierto? Y a este encargado en Lucanamarca lo terminan capturando los propios comuneros, ¿no? Lo llevan al centro de la plaza, ¿no?, lo atan de pies y manos, ¿no?, y lo tiran a una fogata, ¿no?, es decir, lo queman vivo en plena plaza. Y como reacción como venganza por la muerte de Olegario Curitomay, es que Abimael Guzmán decide barrer con Lucanamarca. Porque él decía, ¿no?, él denominaba a esa reacción en contra de lo que él predicaba, lo denominaba las mesnadas. ¿Qué cosa era una mesnada? Una traición a la ideología que él predicaba, ¿no? Entonces él conforma un ejército de aproximadamente 100 personas, 100 senderistas, ingresan a Lucanamarca, pero previamente, durante todo ese día, el 3 de abril de 1983, pues fueron eliminando a personas en otras comunidades más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en en este momento no Ayamarca, claro, no, sí, hay como tres comunidades más pequeñas, y donde pues lamentablemente al final, al llegar a Lucanamarca, termina acumulando con 69 muertos ese mismo día, ¿no? Y eso es algo que pasó en Lucanamarca, pero lo que pasó en otros pueblos, como por ejemplo en San José de Sexe, en Ayacucho, donde tú mencionabas, ¿no?, que a las personas, por ejemplo, pues no los terminaban eliminando, y no contentos con eso, pues no los terminaban abriendo el vientre, o simplemente no los hincaban los ojos, se los reventaban a las mujeres embarazadas, los terminaban pues no prácticamente abriendo el vientre, y el feto lo tiraban a un costado. O sea, eso era la reacción que Sendero tenía en contra de las mesnadas que mencionaba Abimael, ¿no? Ahora, Líder, un poco extraño y hasta paradójico y contraproducente viene a ser el hecho de que quienes formaban parte de este ejército guerrillero, como lo llamaban los senderistas, o sea, quienes eran terroristas eran también campesinos, eran también gente del pueblo, eran gente que mataban a sus propios coterráneos, a sus propios hermanos, a su propia gente. Claro. Es un poco Sí, difícil claro, de entender y de sí, comprender es eso. difícil de entender porque obviamente Guzmán lo tenía todo planificado, ¿no? Él, por ejemplo, se gradúa en la Universidad de San Agustín a fines, pues, ¿no?, o a inicios de los 70, y después es invitado a dictar la cátedra de filosofía en la reabierta en la San Cristóbal de Huamanga, ¿no? Porque obviamente él va para allá por invitación de quien después sería, digamos, una especie de protector en la Universidad de Huamanga, ¿no? Él fue por invitación del papá de Osman Morote, ¿no? El papá de Osman Moroto era el rector de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, y él lo invita, ¿no? ¿Y por qué digo que el señor Morote, papá, se convierte en el protector? Es porque prácticamente Abimael Guzmán hizo de la universidad lo que él quiso, ¿no? O sea, él prácticamente reformó todas las condiciones. Convirtió a la universidad en su centro de operaciones, ideológico, ¿no es cierto? Y es ahí donde él empieza a captar, por ejemplo, seguidores
en la Facultad de Letras sobre todo y Educación, ¿no? Hay en la Facultad de Letras, por ejemplo, antropólogos, ¿no? Historiadores, y en Educación obviamente los profesores, ¿no? Pero la facultad preferida o favorita fue la Educación, ¿no? ¿Por qué? Porque los egresados de la Facultad de Educación, ¿a dónde iban? Iban a trabajar a los pueblitos pequeños, ¿no? Lo que Abimael estaba buscando era acumular, ¿no? Una gran masa, un gran número de personas que acepten o que se plieguen al discurso que él tenía. Y ese discurso que él tenía pues era prácticamente emplearlo con palabras sencillas, con palabras, digamos, de fácil comprensión para los campesinos. Y el discurso era simple, ¿no? Tan decir, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres pobre porque en Lima, allá lejos, un lugar que tú no conoces, no hay un gobierno que debería asistirte, que debería ayudarte a sobresalir, simplemente no lo hace por egoísmo, porque hay una corrupción muy grande y por eso tú estás abandonado. Entonces, ¿no? Les empieza a decir, no, pero esto puede cambiar, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar? Cuando el partido que yo tengo llegue al poder. Entonces, únete a mi lucha, dame a tus hijos, ¿no es cierto?, que se unan a mi ejército, derrocamos a ese Estado burgués y gobernamos nosotros para que no existan aquí diferencias, ¿no? Tú vas a ser igual que tu patrón, por ejemplo, ¿no? Porque todavía había muchos campesinos que igual seguían laborando, pues, ¿no? En las grandes haciendas que existían, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? El patrón y tú van a ser iguales, ¿no? Le decía, no, y una de esas demostraciones es que, por ejemplo, ahora tu hijo puede ir a la universidad y convive o está estudiando en el mismo lugar que el hijo del patrón, porque eso era verdad, ¿no es cierto? Reabren la universidad y hijos de terratenientes, hijos de campesinos empiezan a convivir. Y entonces los muchachos que se van formando en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga también empiezan a creer que eso es posible, ¿no? Me dicen, no, antes tú has nacido con tu padre en una situación de miseria, pero bajo la figura de tus patrones, ¿no? En cambio ahora eso va a cambiar, tú estás aquí, convives con él, y entonces esta situación de pobreza se va a terminar. No, hay un nuevo porvenir, hay un nuevo futuro, pero ayúdame, ¿no? Y esos jóvenes y los campesinos obviamente también en ese afán, digamos, de tratar de conquistar a un número de militantes, terminan plegándose a lo que él quería, ¿no? Y es por eso que están, ¿no es cierto? Está el grupo que apoyaba a Abimael y por ahí el otro que no se plegaba, obviamente, pues no empieza esa contradicción. Y Abimael tenía esa gran facultad que dicen, pues, ¿no? De que tú te ponías a conversar un momento con él y te convencía, ¿no? Tenía un gran poder de convencimiento. En la Universidad de San Cristóbal, por ejemplo, su apelativo era, pues, ¿no? El de champú, ¿no? O sea, te conversabas con él y te lavaba la cabeza, te lavaba el cerebro, ¿no? Y es por eso que hay tanta gente que, pues, ¿no? Que creyó en su prédica y terminó en este enfrentamiento, Pero ¿no? ahora también, según la Comisión de la Verdad, más del 70% de los que fueron víctimas de este terrorismo eran analfabetos, ¿no? Eran analfabetos, eran gente, y más del 70% también era gente que hablaba quechua. Entonces, digamos que con el analfabetismo me quiero referir a que es fácil convencer y lavarle el cerebro a una persona que pues conoce muy poco de libros y de términos ideológicos y todo lo demás, ¿no? Y de simplemente con decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres dejar de ser pobre? Bien, únete a mí por esto, lo otro. Entonces, ahora, vamos a hacer un pequeño corte nuevamente, Liter, y quiero preguntarte acerca de cuánto ha cambiado la pobreza y las diferencias sociales en el Perú, socioeconómicas en el Perú, con esa época, 80, 90, en la actualidad. Okay. Así que vamos a un corte y regresamos. Muy bien, amigos de la revista La Voz Ausente y de este programa Librería Puertas Abiertas. De verdad que está muy interesante la conversación porque pues uno va aprendiendo y va conociendo la realidad. Esta es la realidad pura de nuestro país y no de hace muchos años. Estamos hablando de hace 20, 30 años atrás. O sea que no ha pasado muchísimo tiempo, Liter. Estamos conversando con Liter Liñán Morillo, escritor, autor de este libro, Imperio de Sangre. Y bien, yo la pregunta que te hacía, y te decía esto porque dentro de las conclusiones que llegó la Comisión de la Verdad y Reconciliación era que, por ejemplo, uno de los que se decía, pues, ¿no? Como motivos causantes del terrorismo, había sido, pues, las diferencias sociales en nuestro país, ¿no? El olvido de la gente de la sierra, de la selva, de los campesinos, y que todo estaba centralizado en Lima, y entonces esto había, pues, digamos, motivado un levantamiento, etcétera, etcétera. De esa época a la actualidad,
¿Cuánto ha cambiado nuestro país? ¿Cuánto ha mejorado? ¿Cuánto los pueblos olvidados del interior del país, de la sierra, de la selva, han mejorado su calidad de vida en cuanto a salud, educación, infraestructura, etcétera? ¿Tú has hecho alguna evaluación al respecto? Mira, Ángel, en realidad, ¿qué es lo que ha cambiado de esa época para ahora? Bueno, en infraestructura quizás, ¿no? Porque es que ¿a qué hemos llegado? Hemos llegado que, por ejemplo, en la actualidad sí hay carreteras, ¿no es cierto? Digamos, la capital ya está conectada con sus provincias, cosa que en los 70 quizás No había. no había esa facilidad. Por ese lado sí, probablemente no hay una mejora, pero en cuestiones de mejorar las condiciones de pobreza, de mitigar el hambre existente en las comunidades más alejadas del Perú, en realidad eso no ha cambiado tanto, ¿no? Seguimos teniendo ese mismo problema. Muchas veces a nosotros los indicadores económicos nos dicen que el Perú avanza, ¿no? Que el Perú está creciendo, que el Perú tiene una de las economías más estables de América Latina. Pero eso pareciera reflejarse solamente en los números, ¿no? Solamente en las encuestas, porque en realidad desde hace tiempo que nos venden este discurso, que el Perú crece, ¿no? Que cada vez la población está saliendo de la pobreza extrema, pero en realidad no nos fijamos que la gente del Ande sigue postergada. En los años 70 para atrás, la gente campesina tenía grandes problemas, no solamente en cuestiones de conseguir, ¿no? el pan diario, sino también en otras cuestiones elementales, como por ejemplo la salud. Ahora no ha cambiado tanto eso, si bien es cierto, en las ciudades importantes puede existir un hospital, pero las condiciones de salubridad en esos hospitales son realmente paupérrimos, Así es. ¿no? Si Igual acá, igual con los colegios, disculpa. los colegios de igual manera, ¿no? Por ejemplo, uno de las políticas bandera de Fujimori fue que construyó grandes colegios. Es cierto, pero lamentablemente esos colegios que se construyeron no duraron mucho tiempo, terminaron deteriorándose, algunos terminaron en el piso, se cayeron, ¿no? Y eso es una gran verdad. Hay en otros lugares, hay infraestructura, pero lamentablemente esos colegios están llenos, pero de alumnos con una desnutrición crónica, Anemia. con anemia, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una evaluación fácilmente y darnos cuenta que en realidad en cuestiones de pobreza, no, nosotros todavía No se ha cambiado nada. estamos en una gran falta, ¿no? Hay todavía niños que caminan 1 o 2 horas para llegar a sus escuelas y llegan, Así es. ya un niño que camina 2 horas para llegar a su escuela no llega pues, a estudiar, llega Sí, cansado, llega a mira, dormir, llega... si yo nada más con decirte, mira, es el caso mío, por ejemplo, ¿no? Ok, ok. Yo Entonces aquí tenemos... es el más vivo ejemplo, mira, Exactamente. en mi pueblo, en El Porvenir, también más conocido como Chamana, es el apelativo Chamana, sí, de sí. cariño que Así es, nosotros así es. le ponemos, desde años lustros, Ángel, ¿no? Te estoy hablando de hace aproximadamente 30, 40 años. Bien. Solamente tenemos una escuelita que funciona hasta cuarto grado de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria, desde primer año hasta quinto año de secundaria lo tenemos que hacer en la capital del distrito. ¿Y que está cuánto tiempo? Y está a 2 horas prácticamente, hora y media, no en ese tiempo, no hora y media, bueno, dependiendo de la, digamos, o sea, De la del rapidez. físico Oye, que tú ok. tengas, ¿no? Para llegar, ¿no es cierto? Pero hay que caminar aproximadamente 1 hora y media, 2 horas para llegar hasta un centro de estudio que te permita, pues, ¿no? Estudiar la secundaria. Eso hace 30, 40 años atrás y ahora no ha cambiado. Los niños de ahora siguen sufriendo esas mismas consecuencias y de abandono que nosotros tantas veces aquí en la capital podemos decir, ¿no es cierto? Que no, que el Perú en realidad ya no es el mismo en comparación con los años 70, 80 y eso es mentira. Es mentira. Y es por eso que también cuando en algunos análisis, en algunos debates políticos se dice, ¿no? ¿Qué hemos hecho desde ese tiempo hasta ahora, ¿no? Para frenar una nueva insurrección como la generó Sendero? No hemos hecho nada en realidad, ¿no? Se controló el efecto subversivo en los 90, pero a partir de eso, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada.
seguimos pregonando, ¿no? Nuestros políticos siguen pregonando, ¿no? De que siempre Sendero está latente. Sí, está latente, pero ¿qué hacemos para contrarrestar eso? ¿No? ¿Cómo lo combatimos, digamos, en el ámbito económico? ¿Cómo lo combatimos desde el lado político? No estamos haciendo nada. Hay que combatirlo, ¿no? Desde todos los desde puntos, todo punto ¿verdad? de vista, ¿no? En todos los escenarios. Y lamentablemente en el lado económico lo estamos descuidando, lo hemos descuidado siempre. En el lado político peor aún. El lado social. En el lado social igual, cultural, ¿no es cierto? Este tipo de cosas, Ángel, y creo que es el común denominador de todos los que estudian este fenómeno, es que este tipo de cosas, o sea, siempre va a estar latente o volverse a repetir si las condiciones en las cuales nosotros estamos en el país siguen manteniéndose, ¿no? Ahora, Liter, otro tema trascendental también es el tema del racismo. Mucho se habló de que, por ejemplo, cuando apareció en sus primeros años el terrorismo y morían campesinos, acá en la capital nadie le importaba porque, bueno, son campesinos que lo están matando, ¿a quién le importa que mueran los campesinos? Pero ya cuando después empezó a acercarse, a llegar a las ciudades y llegó a llegar casi a rodear Lima, recién ahí despertaron, bueno, ¿qué está pasando acá, no? Mira, y nosotros estamos de repente, o sea, en un distrito que fue símbolo, ¿no es cierto?, para empezar a ver con otros ojos esta efervescencia terrorista. Claro, ¿no? En principio, como tú mencionabas, en los años, por ejemplo, 80, cuando empezó toda esta oleada de muerte y sangre, cuando solamente era en Ayacucho, aquí en Lima la gente hacía su vida de la manera más normal. Por ejemplo, ¿no? En los estratos altos de nuestra sociedad, de nuestra gran, hasta ahora elitista sociedad, ¿no? Se pensaba que esa era una guerra de serranos, ¿no? Que era una cuestión ajena a nosotros, que Lima nunca iba a ser tocado por el espanto. Y cuando en realidad esta Lima así segregadora empezó a darse cuenta que también formaba parte de este país, que esa guerra de serranos también le era propia, es que cuando en el año 92, en agosto del año de 1992, ocurre precisamente la bomba, ¿no? El coche bomba de Tarata, ¿no? Aquí a unas cuadras, ¿no? Es ahí cuando recién, ¿no? Esas clases altas sobre todo empiezan a darse cuenta que también formaban parte de este país, ¿no? Que también eran parte de esa efervescencia de violencia que estaba viviendo el país. Ahora, Liter, y contextualizando un poco y actualizando un poco el tema, precisamente estamos ahora con toda esta histeria colectiva del coronavirus y todo esto, ¿no? Yo creo que el tema va por ahí, mira, lo quiero comparar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el coronavirus es algo que es casi una pandemia, una epidemia, ¿no? Que puede atacar a cualquier persona, al más rico como al más pobre, ¿de acuerdo? Sin embargo, en nuestro país hay más de 2000 casos de dengue en Cayali, en Loreto, en Iquitos. Pero como pues está en la selva, pasa allá, acá en Lima no va a llegar el dengue, bueno, a la clase alta no llega, bueno, ¿qué pasa? Ya está pasando y la gente está muriendo. Acá en el Ministerio de Salud, frente al Ministerio de Salud, hay niños de Cerro de Pasco que están ya como 20 días ahí acampando porque tienen problemas de contaminación por metales pesados en su cuerpo. Y tampoco, pues bueno, gente de Cerro de Pasco, que le vamos a hacer caso, que sigan ahí, se cansarán y se irán, ¿no? Eso parece que así fuera la reacción del gobierno, ¿no? Entonces, seguimos en lo mismo, seguimos. Claro, es como hace un momento mencionábamos, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho? No hemos hecho nada. En realidad, o sea, la gente de provincia sigue todavía siendo, para algunos, ¿no es cierto? Sigue todavía estando en la categoría de personas De segunda clase, de segunda categoría, como dijo el señor García hace unos años atrás, ¿no? Cuando supuestamente hubo un grupo o la sociedad, ¿no? Civil se levantó en contra de los, ¿no? de las cuestiones estas que querían hacer en la Amazonía, y pues él dijo, ¿no? ¿Quiénes son? Pues, ¿no? 100 o 200 chipivos, ¿no? Que van a impedir el desarrollo del país, ¿no? ¿Por qué lo vamos a consultar? ¿No? Si son personas de segunda categoría, o sea, no hemos mejorado. Y tú mencionabas algo importante, ¿no? El dengue está matando en la selva, pues, no, de una manera alarmante, y acá seguimos, ¿no? Con esta efervescencia del coronavirus, ¿no? No hemos tenido ningún muerto. Sí le puede dar, pues, sí a la gente, sí puede afectar, ¿no? ¿no? Y ahí podemos ver fácilmente, ¿no? En la cuestión de los niños, por ejemplo, ¿no? En España hay gente del gobierno que le están... Así es. Mira, creo que en el colegio marcan, ¿no? Un niño estaba infectado, en el Newton, ¿no es cierto? Estaba infectado y inmediatamente la ministra le dio audiencia, ¿no? Pero tenemos aquí, frente al ministerio, ¿no? Decenas de niños tirados ahí en el piso, acampando prácticamente, buscando una respuesta. No es por un tema epidemiológico momentáneo, porque estamos seguros que esto va a pasar, es por un tema de minería, que es un tema que no es de ahora. Ellos vienen hace 8 años haciendo ese reclamo. ¿Ya? Hace 8 años haciendo el reclamo, pero el tema de la contaminación minera en Cerro de Pasco viene de hace más de 100 años. Así es, ¿no? Y precisamente eso, ¿no? O sea, ¿quién hace caso a esos reclamos? O sea,
pasó la cuestión esta del coronavirus, audiencia inmediata con la ministra, ¿no es cierto? Y la ministra muy diligente, ¿no? Abrió las puertas del ministerio para hacer las coordinaciones debidas. Pero sin embargo a esos niños, ¿no? Que vienen postrados ahí, haciendo una huelga silenciosa pero significativa para lo que tendría que significar para todos nosotros, sin embargo son ignorados, ¿no? Y nosotros podemos darnos cuenta Ahora, ahí, pues no, que todavía estamos en pañales en cuestiones, digamos, de tratar de arreglar las cuestiones de las grandes mayorías. No se ha cambiado nada en realidad, ¿no? No se ha cambiado nada. Como diría Hugo Chávez, por eso a veces los pueblos insurgen. Ahora, no con esto, ojo, que quede claro esto, no con esto queremos justificar, no estamos justificando nada, ni queremos decir que, bueno, si es que aparece un grupo guerrillero, perfecto, que aparezca, o de acuerdo. Aquí estamos hablando de hechos trágicos que sucedieron, perpetrados por un grupo terrorista, asesino, que podría tener cualquier adjetivo, el peor de los adjetivos, ¿verdad? Desde luego. Ahora, Liter, todavía hay rezagos, hay estragos del Sendero Luminoso, del terrorismo. Me imagino que uno de los objetivos de publicar tu libro es precisamente hacer que los jóvenes de ahora conozcan esta historia para que precisamente no se vuelva a repetir. Sí, como te decía en principio, hay mucha gente joven que ha leído el libro, y uno de los objetivos que yo me propuse fue eso, ¿no? Hacer un libro que más allá del debate ideológico, que también esté al alcance de la lectura del ciudadano común y corriente, ¿no? O sea, no está hecho con la intención, digamos, o la persona que vaya a leer el libro claramente no se va a encontrar, pues, ¿no? Con un manual ideológico de Sendero, o no sé, pues con el arte de la guerra por el lado del Estado o algo parecido, ¿no? Simplemente está hecho con la intención de que sea accesible a todo el público, que lo pueda leer de una manera sencilla y sobre todo también dirigido a la juventud, ¿no? Que esa juventud que tantas veces nos quejamos ahora, que no es una juventud lectora, que la tecnología prácticamente lo está robotizando y todo lo demás, pero yo aún tengo la esperanza de que se puede revertir esa situación, ¿no? El Perú está todavía en condiciones, creo yo, de cambiar esa cultura de la banalidad, ¿no es cierto?, del día a día, por algo más productivo, como puede ser el arte y la cultura, ¿no? Y para eso está hecho también este libro. Yo, como mencionaba en principio, ¿no? Soy un apasionado de no solamente de la literatura, sino también de otro tipo de actividades, como por ejemplo la docencia, y es por eso que yo cada vez que tengo enfrente a un grupo de jóvenes trato de inculcar, no solamente la lectura, sino también hacer que conozcan parte de nuestra historia reciente, ¿no? Perfecto, de acuerdo, Liter, creo que queda clarísimo los objetivos que tienes tú al haber publicado este libro y de verdad que a mí me ha emocionado mucho leerlo, me ha emocionado desde el punto de vista de darme cuenta de la realidad, porque hay cosas acá que yo había leído ya en algunos libros, precisamente basándome en la bibliografía que tienes acá, pero hay cosas que yo no conocía, no había leído y cosas que son pues realmente muy penosas y muy tristes, de hechos bastante trágicos, llenos de sangre y de aberraciones. Es importante, interesante decirle a los jóvenes que ellos conozcan, que lean, que investiguen, que conozcan la historia, que sepan lo que sucedió en nuestro país, lo que vivieron sus padres, sus abuelos, para que todos estos hechos, Liter, no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Liter, como para ir cerrando ya la conversación que hemos tenido el día de hoy contigo, ¿estás enfrascado en algún nuevo proyecto literario, algún nuevo libro? Sí, estoy también ya dando los toques finales a un nuevo libro. También retrata un poco la historia del país, que ya seguramente muy pronto estará viendo la luz y seguramente también lo conversaremos con la revista docente, ¿no? Por supuesto, yo encantado. Todos los temas que son precisamente de historia a mí también me motivan mucho, ¿no? Me motivan mucho, porque es importantísimo y súper interesante conocer lo que somos, a final de cuentas. De acuerdo. Liter, si alguien, bueno, tú me comentaste fuera de cámaras que ya el libro está prácticamente agotado, entonces, pero piensas sacar una segunda edición, ¿cómo si alguien, por ejemplo, quiere conseguir el libro, cómo podrían hacer? Sí, ahorita prácticamente el libro está agotado, hay por ahí algunos ejemplares que todavía, si no me equivoco, están en la librería Casa Tomada, que está en Petituar, si no me equivoco, la cuadra 35. Hay todavía algunos ejemplares. Bueno, he estado en otras librerías, pero ya ahorita está agotado, ¿no? Bueno, cuando saques una nueva edición, a ver si está acá en la librería Cultura Peruana también, ¿no? Hay que hablar ahí con el gerente. Sí, claro, cómo no, sí, una librería en realidad, pues no, de
de larga data, en realidad de una tradición muy buena y es como tú mencionabas en principio, ¿no? Una librería bastante completa, ¿no? Bastante completa. Recomendable para todos, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muy bien. Líder, yo de verdad que te agradezco mucho, ha sido un placer conversar contigo y conocerte también ya personalmente. Y gracias por haber participado con nosotros el día de hoy. Espero pues que este camino de la literatura, de la historia y de los libros siga motivándote a seguir adelante y a llevar ese mensaje a la juventud de hoy en día, que es la que creo que es la que más necesita libros como los tuyos, ¿no? Exacto, sí, Ángel, bueno, en primer lugar, gracias, gracias a ti, gracias por la invitación. Ya venía siguiendo ya desde hace algún tiempo las entrevistas que tú realizas a gente, ¿no? Involucrada con la literatura, con el arte, con la historia, con la política también, ¿no es cierto? Que creo que son ámbitos de nuestra vida, en realidad, de nuestra convivencia natural, ¿no? Se relacionan entre sí y que sin lugar a dudas no es el camino, es la vía para que en el futuro tengamos una mejor sociedad, ¿no? Si no es para nosotros, de repente, ¿no? Para que los hijos de nuestros hijos tengan un mañana distinto al cual nos tocó vivir a todos nosotros, ¿no? Exacto, perfectamente. Así es, Liter. Muchísimas gracias, amigos. No se olviden de compartir, por supuesto, siempre el video para que podamos pues también llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.